Bueno, ante todo agradecerles, o sea, la invitación y también saludar a todos los colegas. Estamos nuevamente en estas jornadas que son año a año, que siempre son bienvenidas y que son un gran beneficio porque hay muchísimas cosas sobre las que se han expuesto desde ayer y realmente muy interesantes. Y, y esto va obviamente para todos los que somos profesionales de la agrimensura como para otras disciplinas. Lo que quiero dejar en claro desde el inicio es que esta charla que vamos a tener con ustedes, esto fue, digamos, solicitado por la Federación hace tiempo ya porque querían conversar sobre estos temas particulares, digamos, del tema ambiente. Y como la temática de este año va a versar sobre ambiente y territorio, me pareció conveniente exponer sobre problemáticas concretas que se nos presentan, diríamos que es casi a diario cuando debo trabajar como agrimensora en este ámbito tan particular que es el de la administración de parques nacionales. Creo que a esta altura puedo decir que se han logrado muchísimas cosas buenas y lo que es más importante es que he podido aprender mucho acerca de biodiversidad en nuestro territorio y ha sido, digamos, posible esto porque he podido trabajar con equipos de gente que realmente es un lujo, digamos, que están en parques nacionales y que trabajan hace mucho tiempo con, digamos, con el corazón en parques nacionales, o sea, en la conservación, y que han trabajado mucho, digamos, en temas que son bastante importantes y que no es común, digamos, esto de trabajar con las provincias en cuanto a la cesión de jurisdicción, y en muchos casos también, digamos, en esta forma de que las provincias nos han transferido también dominio para la creación de estas áreas protegidas. Esto, como les digo, pretende ser una exposición de la problemática que encontramos y dejar sobre la mesa la necesidad de buscar respuestas y soluciones para algunos casos concretos, o sea, estamos desde lo que es la profesión, en la cual en parques, digamos, no hace mucho que existe esta dirección de catastro, y cuando conversamos, o sea, hemos conversado ya estos temas, yo he podido conversar tanto con la Federación como con el Consejo Federal, y en algunos casos, digamos, con algunas provincias en particular, ya se están delineando algunas soluciones para los problemas que ahora les voy a plantear. En general son problemas que van a necesitar, digamos, un tratamiento bastante particular, porque obviamente no todas las provincias, lo sabemos más que todos los que somos del interior, contamos con los mismos recursos en cuanto a lo que es el tema catastral, y los mismos, digamos, hoy lo que presenta Córdoba y lo que han presentado ayer otros organismos, o sea, no es algo que se puede generalizar, pero por suerte lo tenemos en este país y son recursos los cuales podemos usarlos, pero muchas veces van a tener que estar estas soluciones a medida, digamos, de lo que son estos recursos y las circunstancias. Lo que he comprobado al entrar a trabajar en este ámbito es que muchas veces la carrera, digamos, nos ha direccionado de un modo muy concreto hacia el trabajo con lo que es, digamos, lo que tiene que ver, digamos, en la parte de derechos reales y sobre todo, obviamente, trabajando, más que todo cuando fue esto de que cambiamos el Código Civil, cuando se pasó al nuevo Código Civil y Comercial, o sea, hubo mucha capacitación en esta forma, digamos, nueva de tratar los derechos reales. Y hemos tenido también muchísima interacción con lo que es la parte del notariado, con lo que es el registro de propiedad inmueble, hemos tenido intercambios entre catastros y registros, o sea, se han dado mucho en esta parte, en estas áreas, digamos, y obviamente que han quedado en relevancia muchos temas, sobre todo la importancia de lo que es la certificación de un estado parcelario, digamos, y por qué es tan necesaria e importante cuando vamos a hacer una transferencia. Este feedback entre lo que serían los registradores, los abogados, los escribanos y los que ejercen la agrimensura se ha fortalecido de un modo muy importante en los últimos años. Pero en realidad lo que yo he notado, digamos, y una falencia que se ha dado cuando entré en este ámbito de parques nacionales, es que realmente lo que sería el dominio público del Estado Nacional no ha sido algo en lo cual no hemos podido avanzar, digamos, en esta interacción y
tampoco he tenido, digamos, posibilidades de acceder a muchos lados, y en muchos casos se ha sido conversaciones o trabajos en conjunto con otros profesionales que están trabajando dentro de ámbitos, digamos, que están en el Estado, ¿no? Ya sea provincia, ya sea nación o municipio. Entonces, cuando empezamos, digamos, con esto del dominio público, y esto es, digamos, algo que todos lo conocen, vemos que hay una descripción, digamos, de cuáles son los bienes públicos del Estado, empezando obviamente por el mar territorial, hasta la distancia que determinan los trabajos internacionales y la legislación especial. Y bueno, dice el artículo, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, y se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. O sea, todo esto, digamos, uno lo tiene que ir contemplando. ¿Y por qué empiezo, digamos, de este modo? Porque en realidad a lo que estamos llegando es, digamos, cuando quisimos trabajar, digamos, cuál sería el título de esta presentación, estamos hablando de límites, o sea, de qué tipos de límites. Bueno, en este caso hemos planteado dos, que serían los parcelarios y los ambientales. En el caso de los parcelarios, o sea, los agrimensores, estamos muy preparados para saber cuál sería este límite y, digamos, y cómo lo definiríamos, o sea, tenemos criterios para emplear en esto. En el caso de cuando tenemos límites ambientales, tenemos que empezar a trabajar en otros criterios que por ahí creo que todavía no hemos llegado al punto en el cual hemos podido descifrar cómo manejar este tipo de límites. Bueno, siguiendo con esto, o sea, tenemos las aguas interiores, o sea, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros, o sea, vamos a ver que el código enumera, ¿no? O sea, todo lo que es considerado dominio público. Los ríos, estuarios, arroyos, o sea que necesitan también un análisis especial, corren por causas naturales, los lagos, lagunas navegables, los glaciares, el ambiente periglacial. Bueno, sigamos con las islas formadas o que se forman en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables. El espacio aéreo, subyacente al territorio de las aguas jurisdiccionales. También están, por otro lado, lo que son, digamos, espacios públicos, que son plazas, caminos, canales, o sea, lo que tiene que ver con la obra pública, los documentos, y también los documentos, digamos, oficiales, ¿no?, del Estado, y ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. O sea, esto es si nos centramos en los bienes públicos, y más si estos bienes públicos ahora los tenemos que ver desde el punto de vista que están protegidos ambientalmente, ya entramos en un detalle, digamos, que sería un bien público del Estado Nacional y en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. O sea, ese es el bien con el que nosotros tenemos que trabajar, y a ese bien, digamos, de algún modo hay que delimitarlo. O sea, ¿cuál es la mejor forma de delimitarlo? Bueno, eso es lo que vamos trabajando en estos equipos, porque el conocimiento que uno puede tener como agrimensor y el criterio con el que uno se puede mover a veces no es suficiente, y a veces hay que trabajar, hacer, digamos, una mirada diferente para poder entender esto. Una cosa que me pasó a mí en esto es cuando, por ejemplo, entrábamos a trabajar con los parques, una de las consultas era, ¿tiene mensura o no tiene mensura? O sea, muchas veces tenía mensura el parque, otras veces no tenía mensura, pero el hecho de tener mensura no significaba en la mayoría de los casos que se terminaba, digamos, con la problemática del límite, o sea, que con eso ya se definía concretamente y llegábamos a decir, bueno, está solucionado tanto el problema ambiental como el problema limítrofe. O sea, uno límite, o sea, sabemos, digamos, que viene del latín, sabemos que se usaba, digamos, como para definir hasta dónde llegaban una soberanía o una jurisdicción. Y en este caso, digamos, cuando estamos hablando de límites ambientales, definir eso no es sencillo, o sea, hay que trabajar con otras herramientas de las cuales a veces, para las cuales no estamos preparados a veces.
Entonces ya es otro tipo de derecho, es otro tipo, es otro ámbito, o sea, ya estamos no solo en la parte que es derecho administrativo, sino también tenemos que trabajar con derecho ambiental, y si consideramos que es competencia de la autoridad de aplicación, digamos, cuando debemos hacer una mensura en un área de jurisdicción de esa autoridad ambiental, es importante conocer cuáles son los puntos donde nuestro trabajo como agrimensor va a aportar y brindar ayuda. O sea, ¿cómo hacemos nosotros cuando vamos a preparar digamos, un trabajo? Empezamos un trabajo de mensura, pedimos antecedentes que tienen que ver con el dominio, que tienen que ver con el catastro, pero cuando vamos a hacer un trabajo que involucra este bien, digamos que está, encima está protegido, ambientalmente protegido, o sea, los antecedentes con los que nos tenemos que mover ahí quizá son otros, digamos, a los que estamos siempre acostumbrados a manejar. O sea, yo no quiero meterme mucho en el tema de agrimensura legal, veo acá, los estoy mirando a mis colegas y veo, reconozco muchos nombres, gente, digamos, que está especialista sobre todo en la parte de agrimensura legal, y lo que pretendo yo con esta exposición, como ya dije anteriormente, es dar a conocer los problemas con los que nos estamos presentando a diario en la gestión territorial de la Administración de Parques Nacionales. Aunque muchos de los problemas que subsisten se podrían esclarecer, digamos, con trabajos de mensura, practicados por profesionales obviamente que tienen incumbencia y están matriculados en cada distrito como corresponde, también vemos que el abordaje de un trabajo de relevamiento cuando implica un área protegida en jurisdicción nacional tiene aparejado o sea, una serie de conceptos que es necesario evaluar al momento de decidir cómo trazar esos límites, cómo definir, y acá esto es, a mi modo de ver, lo importante, digamos, cómo podemos influir, cómo podemos proponer un criterio como agrimensores que cumpla con los conceptos, tanto de forma como de fondo, ¿no? Y que contemple la situación territorial y también la situación ambiental. Para ello no basta con replantear el límite, según el título. También nos encontramos acá con una problemática que es común en parques y que la mayoría no tienen título, no hay un título, hay una ley, ¿sí? La mayoría tienen una ley y que en jurisdicción nacional cuentan con leyes provinciales, primero de cesión y luego leyes nacionales de creación. Algunas definen parcelas, o sea que generalmente son las que se declaran de utilidad pública, que son sometidas a expropiación, se expropian obviamente del dominio privado, y seguramente tiene un título, y esa probablemente, como el dominio privado y se expropió, muchas veces pasa, digamos que es colindante aún a lo que serían bienes del dominio público. ¿Qué criterio vamos a tomar ahí? O sea, el dominio público va a entrar, ya es dominio público. Es necesario armar algo en lo cual ese límite pueda contemplar también el tema ambiental. Existe la posibilidad de hablar, por ejemplo, de una extrapoligonal en este caso. O sea, hay que pensar que las áreas buffer de algún modo tendrían que tener esa interacción, cómo podemos colaborar desde nuestro trabajo nada más, como agrimensores, a que esa biodiversidad se vea lo menos comprometida, o sea, que considerando que hay intereses generales, porque en este caso son bienes del Estado, que y son del Estado, pero en realidad son de todos, entonces que nos atañen a todos como ciudadanos, y hay otros, obviamente, que tenemos que respetar porque son del dominio privado, o sea, cómo manejarnos en esos casos. La mayoría de los autores, acá un poquito vamos a entrar en este tema, coinciden en que existen elementos esenciales en el concepto de dominio público. Y como les dije, estoy en un terreno donde hay mucho que descifrar y estoy yo recién en los inicios porque no he podido avanzar tanto en estos temas. Y si vemos cuáles son esas definiciones, como esenciales figuran, o sea, hay un subjetivo, que acá está, es lo que he podido extraer, digamos, digamos, es el titular del bien público, el objetivo que tiene los bienes que integran, digamos, este patrimonio, el designio o propósito que tienen estos bienes, y el normativo que considera imprescindible un acto legislativo que decida su incorporación al patrimonio.
No me voy a detener en las discrepancias a la hora de precisar el contenido de cada una de estas premisas, simplemente esto viene a definir la complejidad y la importancia de trabajar en equipo para llegar a la mejor definición de un límite en un área protegida. Siguiendo estas disquisiciones, vemos que si bien existe el Instituto de Dominio Público, también se aprecia que el concepto se actualiza y según lo que evaluamos, una gran parte de los autores comparten la corriente doctrinaria que requiere que un órgano o ente que pertenezca a alguna de las estructuras del Estado sea, digamos, el depositario, pero desechándose consecuentemente la posibilidad de admitir como titular a un ente público no estatal, y adhiere que el titular es la comunidad política toda, ¿no? El pueblo. Para avanzar un poco más rápido, analicemos dos de los casos que se pueden presentar, o sea, cuando estamos ante un área protegida, muy resumidamente. Una es determinar los límites de un área que es indefinida, digamos. Esto nos ha tratado de trabajar mucho en estos equipos, en los cuales, o sea, conservación, el área nuestra de conservación, nuestra dirección de conservación, trabaja en el área definiendo, digamos, cuáles son los valores que se van a preservar. No hay un límite, es un área, digamos, que no tiene designación ni categoría todavía, y esa designación y categoría van a depender de muchas cosas que tienen que ver con la realidad del territorio. Una de ellas, obviamente, tiene que ver, primero que todo, lo que vemos cuando estamos en estos trabajos es, digamos, dónde estamos hablando que es dominio público y privado, o sea, si hay dominio público de la provincia o no hay dominio público de la provincia, si son privados. Dentro de eso se va a armar, digamos, un equipo que va a trabajar de distintos modos, y bueno, en algún otro momento lo podremos, y creo que Raúl va a profundizar un poco más en eso. Y la otra causa, el otro, digamos, es determinar los límites, pero ya de un área que ha sido establecida y que tiene categorías designadas. En estos casos, o sea, en los dos casos hemos interactuado como agrimensora, digamos, dentro de estos equipos. Aquí es donde se debe trabajar, como les digo, en conjunto. Hay que evaluar en un modo orgánico la importancia de un límite. Cómo trabajar desde nuestra profesión para esa evaluación. Cómo acompañar esas decisiones. O sea, a veces que involucran, digamos, varias cosas en las cuales la carrera nos prepara, pero hay cosas en las que yo me doy cuenta que estaría muy bueno profundizar dentro de la carrera en temas que tengan que ver más con el ambiente. ¿Cómo incorporar nuestro conocimiento y nuestro criterio en esa definición de esos límites que son afines ambientales? Vamos a enunciar ahora algunos de los ítems y daremos paso a quien nos va a ilustrar en los temas, y muchas veces también va a hablar Raúl de los problemas, de los obstáculos que se nos presentan en el trabajo de delimitar estas áreas protegidas. Hay temas de base, y acá vamos a ver dónde desearía yo que en un futuro sean temas de debate. Cuando definimos los límites, o sea, que estos criterios como agrimensores que se nos indican ciertas premisas para la definición del área protegida. Los límites, o sea, cuando hablamos en estos equipos tenemos estas premisas. Los límites deben contener los valores o recursos que justifican el establecimiento del área protegida. O sea, cuando vamos ahí, o sea, tenemos bajo de esta situación, digamos, que es interesante y es importante, más que interesante, conservar, está este damero, llamémosle, o sea, esta situación catastral, este registro catastral o este registro parcelario, en el que se dan situaciones de distinta índole y hay que hacer una clasificación. Y esa clasificación tenemos que ver, digamos, de qué modo va a impactar en esa conservación. En el otro caso, digamos, todas las áreas naturales que ejercen gran influencia sobre la protección de los recursos del parque, o sea, tenemos que tener en cuenta eso, y si deberían ser considerados, o sea, en qué categoría podrían ser considerados, digamos, incluidos dentro de, y qué incluiríamos dentro de esos límites, o sea, interactuar desde ese punto de vista. Los límites deben incluir áreas de seguridad
circundantes, para evitar que el uso futuro de ellas haga peligrar la integridad del parque. O sea, es un tema que en muchos casos se ha resuelto ampliando esa jurisdicción de parques y llevando, digamos, a que tengamos reservas que son como áreas buffer. Los límites deben incluir áreas que constituyan el escenario de los valores más relevantes de la unidad, ya sea parque o reserva. Y en el caso de excluirse, si las excluimos a esas áreas porque presentan una situación, digamos, parcelaria, que de algún modo hay que ver cómo se contempla, esos valores más relevantes de la unidad pueden ser muy importantes dentro de ese escenario, buscar formas, digamos, para interactuar en esto, y que en el caso de incluirse podrían ser alteradas y dañar a veces los valores. Se han resuelto de distintos modos, o sea, Parques ha logrado, digamos, con gente que tiene experiencia en estos temas, ha logrado trabajar de distintos modos con la provincia y se han llegado, digamos, a arreglos, a acuerdos, a convenios. Los límites deben incluir áreas suficientes, obviamente porque un parque también tiene un uso público, para facilitar la infraestructura para la administración y las instalaciones de uso de los visitantes, protección, mantenimiento y circulación, aun cuando estas áreas puedan carecer en sí mismas de interés desde el punto de vista de conservación. O sea, también hay que tener en cuenta eso. O sea, son puntos que hemos ido definiendo, digamos, como un resumen de qué cosas se deberían considerar. Obviamente que hay muchísimas más, pero como dicen, para muestra basta un botón y con esto nos vamos a quedar. También hemos puesto, digamos, en el título de la presentación que se va a hacer el estudio de un caso o estudio de caso, o sea, y se va a ver cómo se va a abordar esto y qué fines tendría trabajarlo de este modo. Bueno, para ello, ahora como les digo, los dejo con Raúl. Es importante escuchar el testimonio. Él viene trabajando, como ya me precede su currículum, de bastantes años más que yo en parques, y tiene, digamos, para contarles muchísimas experiencias de gran interés. Bueno, muchas gracias y los dejo con él. Muchas gracias, Miriam. Espero que se escuche bien. En principio, Sí, comienzo... Perfecto, Miriam, gracias. Con un agradecimiento a la Federación Argentina de Agrimensores por la invitación que nos han hecho, y muy especialmente en el caso particular mío, ya que no soy un profesional de las ciencias de la agrimensura, pero sí me enriquezco con esta interacción, eh, y para eso voy a hacerle un relato preliminar, un poco de dónde estamos y cómo estamos. Algo de eso nos contó Miriam, pero como yo estoy en Parques desde bastante tiempo antes que ella y de su equipo, menciono a Alejandro Crevequer, otro compañero que aporta muchísimo a todos esta problemática que tiene que ver con la creación, delimitación de áreas protegidas. Seguramente ustedes lo saben, pero voy a empezar por algún análisis de mis 30 años en parques, que es un periodo suficientemente amplio como para tomarlo como un modelo, y esto en relación con la agrimensura. Como todos ustedes saben, la Administración de Parques Nacionales es un organismo que administra y gestiona y maneja lo que yo llamo la columna vertebral de las áreas de conservación de la República Argentina. Es un subsistema nacional que, junto con los subsistemas provinciales y con otros subsistemas nacionales que estamos desarrollando desde hace un poco más de 13 años, junto al Ministerio de Defensa, con el apoyo del Instituto Geográfico Nacional, que veo que está presente en este espacio, que es el Sistema de Reservas Naturales de la Defensa. Ese complejo tiene como objetivo, como dije, en el caso de parques, la responsabilidad de administrar y gestionar ese territorio. Este concepto de gestión del territorio es tan clave que cuando yo ingreso en parques estaba un poco perdido. A mi llegada, el concepto de tierras
o el área llamada de tierras, había decaído a un concepto meramente patrimonial, casi como un rol de inventario, del mismo modo que algunos muebles, y no como el activo más importante del sistema, tanto para aplicar la responsabilidad de autoridad de aplicación como para la planificación, para el manejo, para la restauración y la compleja materia de administrar un área protegida, además de las más relevantes del país. En ese momento no había, desde hacía ya muchos años, ningún profesional de las ciencias de la agrimensura. Había sí dos técnicos muy buenos, en quienes nos respaldamos muchísimo en un periodo en donde empezamos a darle cierto volumen a la creación de nuevas áreas. El sistema había estado congelado durante muchos años y nos apoyamos muchísimo en su conocimiento, pero no existían como áreas. Eran profesionales que aportaban lo suyo, pero a la hora de la pregunta que nos hacíamos y que hoy dijo Miriam, ¿tiene mensura? Cuando era no tiene mensura, no hay presupuesto para hacer la mensura, y no mucho más. También dábamos todo el tiempo con insuficientes medios y respaldo documental a la atención de todas las cuestiones que también dentro de parques tienen que ver con la aplicación de las restricciones al dominio que implica las distintas categorías de parques nacionales, sobre todo en aquellos casos en donde teníamos que revisar dentro de las áreas bajo dominio privado en reservas nacionales la aplicación del reglamento de subdivisión que rige en dos de los parques nacionales, para poder respaldarnos en ellos, para poder chequear para la aprobación por el directorio de parques nacionales sobre esas subdivisiones o rechazarlas, y toda una serie de situaciones que tienen que ver con el conocimiento del activo más importante del sistema de parques nacionales, que son las tierras. Así que estábamos bastante mal. En ese momento existían 28 áreas, muchas de ellas prácticamente abandonadas, muchas de ellas con muy poco respaldo documental a la hora de conocer sus límites y por tanto para nuestros guardaparques aplicar su autoridad de, de guardaparques, de autoridad de aplicación, de control y monitoreo del área protegida. Falencias muy graves en ese sentido, derivadas de distintas calidades en los distintos antecedentes de las creaciones de esas 28 áreas que preexistían al momento de mi llegada a Parques Nacionales. Por suerte, a partir de ese momento, ese sistema fue en crecimiento. Es un crecimiento que se mantuvo a lo largo de muchos años hasta la actualidad y que sigue, es decir, se transformó esa responsabilidad y objetivo que tenemos de completar la representación más completa, valga la redundancia, de los biomas más importantes de la República Argentina, no solo en materia de paisajes fabulosos, sino de representación de los distintos biomas, eh, desde los muy áridos, de los de alta montaña, los de bosques con nieves y lagos, incluyendo muy modernamente y con bastante retraso las áreas marinas. Parques Nacionales fue durante décadas un organismo meramente continental, en donde el agua salada para nosotros era materia ajena, no muy distinto a cómo en general la Argentina vivió respecto al mar, eh, casi de espaldas a él. Como les decía, había infinidad de temas postergados o pendientes, además eh, temas que iban surgiendo, la necesaria desafectación de las villas turísticas que Parques en el pasado creaba para desarrollar la industria del turismo, que pasaban a tener un desarrollo de una importancia sustantiva, y que no podíamos como organización del Estado municipalizarlas, así que tras largas negociaciones con las provincias respectivas
acordábamos en una ley de desafectación y delimitación de ese municipio. Un ejemplo más a mano es el de Villa Traful. El tema de analizar las situaciones de comunidades originarias reconocidas por parques nacionales y sumamente importantes, en donde iniciamos las gestiones para, sin desafectarlas de la jurisdicción de parques, cederlas a título comunitario. Una novedad en la materia del derecho, el título de propiedad comunitario. En fin, una serie de cosas en donde realmente avanzábamos, pero con muy poco apoyo. Llegó el momento de la incorporación de Miriam, de Alejandro, del resto de su equipo, y la creación, la jerarquización del área bajo una dirección que es la dirección de catastro. Y en estos años hemos empezado a ver que lo que hicimos durante esos años de crecimiento del sistema o de las otras medidas que se fueron tomando que tenían que ver con nuestro activo principal, que son las tierras, tenemos todavía muchísimo que aprender y en eso estamos. Para ir avanzando un poquitito, vamos a la siguiente. Ahí está, gracias Ale. Estamos hablando de límites y la definición de límites. Para poner en claro la importancia de la definición de límites, tomé dos definiciones, las más aceptadas, las más cortitas y contundentes de una definición perfecta de lo que es un área protegida. La de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que en el 2007 dice que un área protegida es un espacio geográfico claramente definido. Eso habla de los límites. Reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales, por medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Pero ese párrafo, en negrita, les puse un espacio geográfico claramente definido. En el convenio sobre la diversidad biológica, del cual la Argentina es signatario, y por ley de la Nación, define un área protegida como un área geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación. Es decir, si hablamos de un área protegida, lo primero que tenemos que tener es de qué estamos hablando, de qué se trata. A lo largo de los años, durante las tres leyes que desde el nacimiento de la administración, de la actual administración de parques nacionales, porque tuvo algunos nombres distintos, como les dijo, como dije, hubo tres leyes. Las tres leyes tienen una relación bastante estrecha. Una fue modernizando la anterior hasta la actual, que ya está tal vez el momento de tener una nueva actualización a tono con algunos nuevos criterios que afortunadamente se están reconociendo para materia de áreas protegidas y sobre todo la creación de nuevas áreas protegidas. Y en ese sentido, como decía Miriam, la creación, la ampliación, la mejora en la delimitación o en el diseño más que en la delimitación de las áreas protegidas es y debe ser un producto multidisciplinario. No solo es materia de agrimensores, es materia de toda clase de profesionales que enfoquen sus miradas al mejor cumplimiento de los objetivos que en los casos de los parques nacionales no es un criterio de conservación estricta del medio natural, sino que además está por ley destinado al conocimiento por el ciudadano. Y eso tiene que ver con buena parte de las medidas que uno debe tomar al momento de la creación o el perfeccionamiento de un área protegida. Tenemos muchos vacíos para poder avanzar en este sentido. Cuando hablamos de vacíos, hablamos de vacíos de conservación. Hay ambientes o grandes biomas argentinos no representados absolutamente en el sistema nacional, muchas veces tampoco en los subsistemas provinciales. Algunos grandes biomas están insuficientemente representados
y una pequeña porción de esos biomas tiene una representación adecuada. Esos vacíos, nuestro compromiso por objetivos de la política de Estado que lleva adelante la República Argentina en materia de conservación, pero además en el cumplimiento de metas internacionales que en materia de áreas protegidas la Argentina está comprometida a alcanzar. Como les dije, el sistema de parques nacionales está regulado hoy por la ley 22.351, que establece un primer criterio, la definición de 3 categorías de manejo: el parque nacional en sentido estricto. Muchas veces cuando ustedes visitan un parque nacional, en realidad no están visitando un parque nacional. Ese es el nombre que lo engloba muchas veces a un concepto amplio de parque nacional, de reserva nacional y en algún caso alguna otra figura que, asociada a otro régimen de conservación. Establece claramente también que las tierras fiscales en los parques, reservas o monumentos naturales automáticamente adquieren el carácter del dominio público. Hay un subsistema también que es creado por decretos. Son 2 decretos que crearon las reservas naturales estrictas, las reservas naturales silvestres y las reservas naturales educativas, en donde el criterio general es tierras en el dominio privado del Estado Nacional que tienen valores de conservación de la biodiversidad reconocidos e importantes, y por tanto, como propietario se da un régimen especial de conservación con 3 categorías, como dije, estricta, silvestre y educativa, en donde parques nacionales es autoridad de aplicación. Pueden ser, como hay casos, reservas naturales estrictas, que están en predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en donde parques es autoridad de aplicación de esa figura. Hay 2 que se desarrollan en predios del INTA. En un caso, durante muchos años, fue en un predio que era del servicio de Minoridad y Familia, que tuvo distintos nombres a lo largo del tiempo, hoy ya transformado en un parque nacional, uno de los más recientes, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Y también les mencioné antes este moderno subsistema de reservas naturales de la defensa, desarrollados sobre predios asignados en uso al Ministerio de Defensa, a las distintas Fuerzas Armadas, con objetivos de desarrollo de adiestramiento para la defensa, y que ya existen 14 de ellas, y estamos esperando que en muy poquito tiempo esa figura tenga un régimen legal de mayor jerarquía que tenemos hasta ahora, que es la firma de un protocolo adicional a un convenio que tenemos entre Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, y creando así un muy novedoso sistema de conservación en predios dedicados a la defensa. Como ya dijo Miriam, la ley de parques nacionales, las sucesivas leyes de parques nacionales, las 3 que hubo hasta la fecha, establecen que para la creación de un área protegida previamente debe haber cesión de la jurisdicción de la provincia respectiva al Estado Nacional. Esa gestión es muchas veces compleja, modernamente, por suerte, es cada día más compleja, y eso la enriquece, porque no solo es una gestión ante las autoridades provinciales, también a los municipios vinculados con ese sector, más modernamente a una gestión mucho más inclusiva, con las comunidades locales, las organizaciones locales de la sociedad civil, sean de conservación o de otros objetivos, las comunidades originarias, etc. Y llegado a ese punto, entonces tenemos la ley en la provincia respectiva hace la cesión de jurisdicción. Vamos a ver un caso concreto en donde hay una variante A de ese sistema, y
en segunda instancia, una ley nacional específica de creación del área. En algunos casos, muchos de los parques nacionales fueron preexistentes a muchas provincias, sobre todo a las provincias patagónicas, con lo cual hubo que también avanzar muchísimo en el reconocimiento mutuo de esos espacios en donde no hay que interpretar que esas áreas que están sujetas a la jurisdicción de parques nacionales se han escindido de las provincias, sino que por el contrario, nuestra misión es ser los mejores administradores de ese patrimonio de esa provincia y de toda la nación. Vamos a un caso que es bastante, para mí, ilustrativo de lo que venimos hablando de la delimitación y de la medición, y mencionó hoy Miriam una palabra muy interesante que es la extrapoligonal, y vamos a tratar de desarrollarlo en este estudio del caso. Me refiero al Parque Nacional Islas de Santa Fe. Ahí, gracias Alejandro, ahí tenemos a un costado, en verde, lo que es el Parque Nacional Isla de Santa Fe al momento de su creación. Este Parque Nacional está sobre el río Paraná, en cercanías de la ciudad entrerriana de Diamante y de la localidad santafesina de Gaboto, si bien está en aguas de Entre Ríos, Santa Fe. Es un parque, como dice su nombre, que está dentro de la provincia de Santa Fe. El proceso de creación fue, si pasamos a la siguiente, en un primer paso, luego de la firma de un convenio, en donde nos pusimos de acuerdo con las autoridades provinciales de ese momento, y digo eso porque a lo largo del proceso de creación del parque, una de las cuestiones que yo enfatizo y subrayo es que se produjo a lo largo de 2 gestiones de gobierno de la provincia de Santa Fe de distinto signo político, que no fue para nada un problema al momento de la continuación de la gestión. Y por eso yo subrayo estas iniciativas son a favor y de todos, son iniciativas del bien común, y fue un muy lindo ejemplo la gestión de la creación del Parque Nacional. Como dije, en el 2009, por una ley, 12.901, la provincia de Santa Fe, a diferencia de un caso particular, a diferencia de por ley hacer la cesión de jurisdicción, en este caso lo que hizo fue facultar al Poder Ejecutivo, al gobernador, para disponer la cesión a favor del Estado Nacional de la jurisdicción y dominio, el dominio era fiscal provincial, de lo que preexistía como reserva natural estricta al Rico. Esta cesión debía ser con destino, era un cargo, con destino a la creación del futuro Parque Nacional Isla de Santa Fe, destinando al mismo determinados inmuebles fiscales provinciales. Subrayo, destinando al mismo determinados inmuebles fiscales provinciales. Ya vamos a volver a este tema, que fue un problema. Adelante, Alejandro. Esa ley que mencioné antes, en su artículo 2, facultaba asimismo al Poder Ejecutivo a disponer la cesión a favor del Estado Nacional de la jurisdicción y dominio del territorio de islas, de otras islas, de dominio fiscal, no afectados por una ley que ya aclaro de qué se trata, o que fueran desafectados en el futuro del régimen de esa ley 12.086, comprendidos dentro de unos límites que los describían en un anexo primero, con cargo de incorporarlo al sistema de ley de parques nacionales como ampliación del futuro Parque Nacional Isla de Santa Fe. Es decir, facultó al gobernador a cedernos por decreto el primer paso de este Parque Nacional, que se iba a llamar Islas de Santa Fe, y además le daba al gobernador una siguiente facultad, acotada en un determinado plazo, ya lo vamos a ver, para hacer la cesión de otras islas no afectadas por una ley que establecía el dominio de las comunidades originarias de las islas de Santa Fe,
es decir, podía hacerlo por aquellas islas no afectadas por esa ley o que fueran desafectadas de los derechos de comunidades originarias, y también, pasamos la siguiente, le daba un plazo para hacer lo que vamos a ver después, pero en el anexo de esa posibilidad, esas facultades de ampliar el sistema, en su anexo establecía límites casi todos geográficos. Al sur, la confluencia de los ríos Paraná y Coronda; al oeste, la margen izquierda de norte a sur del río Coronda; al este, los ríos Paraná y Paraná Viejo sobre su margen derecha yendo de norte a sur; y en el norte, recién una línea recta con un punto de origen en una coordenada y otro meridiano con dos puntos, digamos, eh, convencionales. Adelante. Ese mismo proyecto, esa misma ley, perdón, estableció en su artículo 4 que las facultades de cesión que se le concedían al gobernador para la ampliación del futuro Parque Nacional se otorgaban por un término de 3 años, para permitir las etapas de las tareas necesarias para el relevamiento del área, los estudios de títulos, la zonificación, en general todas aquellas que iban a requerir la concreción de esa posible ampliación. Esa enumeración de tareas necesarias para llegar a la creación de un área protegida, nada menos que de un parque nacional, muchas veces no se cumplen, por distintas cuestiones, no se cumplen con todas las necesarias estudios de toda clase, no solo de títulos, sino de biodiversidad, de amenazas, de temas a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante. Esa misma ley establecía que cualquiera de las sesiones que se autorizaban quedarían sin efecto porque les daba, y eso muchas veces lo planteamos desde parques nacionales, un plazo perentorio para que esa sesión fuera aceptada mediante ley por el Estado Nacional y creado puntualmente o específicamente el Parque Nacional del que estamos hablando. Adelante. El paso 2. El paso 2, en el 2009, me faltó un 0 ahí en la placa, por un decreto, el gobernador de la provincia de Santa Fe cede a favor del Estado Nacional el dominio y la jurisdicción de los inmuebles. Acuérdense la delimitación geográfica de la posibilidad de ampliación y, en este caso, la enumeración de inmuebles que ahora vamos a ver con el cargo exclusivo y para que en un término de 2 años se proceda a la creación del Parque Nacional Isla de Santa Fe. Fíjense acá que para la creación del Parque Nacional hacemos una enumeración de inmuebles y para la ampliación una delimitación geográfica. Hecho el decreto, adelante Alejandro, está bien la siguiente, el paso tercero, se promulga la ley nacional 26.648 en el 2010, fue una gestión bastante rápida, donde se acepta la cesión y los cargos establecidos por la provincia y se crea formalmente el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Adelante. Pero ¿qué vemos aquí? En el artículo primero del decreto del gobernador ya fallecido, un caballero, no me salió el nombre, pido disculpas, establecía justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inmuebles con su correspondiente partida impuesto inmobiliario, tal es la jerga puntual en la provincia de Santa Fe, y entonces con mucha alegría avanzamos en la elaboración del proyecto de ley, siempre es un tema interesante la gestión, porque muchas veces preferimos que antes que sea un proyecto que nace desde el Poder Ejecutivo a través de parques nacionales, cosa que está dentro de la facultad del directorio, sea un legislador
del representante de la provincia del que se trate, y en lo posible varios legisladores, y en lo posible de todo el arco político provincial, elaboren el proyecto de ley para un tratamiento, digamos, con mayor facilidad. Pero fíjense que acá vamos un poco al quid de la cuestión. Una definición del Parque Nacional por partidas inmobiliarias, y adelante, Alejandro, la siguiente, el anexo 1 para la ampliación, una delimitación geográfica, y nos encontramos con dos criterios en la misma génesis, y se nos escapó a todos, tanto a las autoridades provinciales como a los que estuvimos por parte de Parques Nacionales en la gestión, que en realidad lo que creamos es una suerte de complejo de islas que, para colmo, como ustedes saben muy bien, nada menos que en el delta, esas islas se achican, se agrandan, se anastomozan porque se funden entre sí, desaparecen y aparecen, y por tanto el catastro es de difícil resolución, y nos encontramos con que en realidad teníamos jurisdicción y capacidad de aplicación del régimen de la Ley de Parques Nacionales solamente dentro de esos catastros. Todo lo que era dominio público del Estado provincial, en los límites, en las costas, en los arroyos y en los brazos del río Paraná circundantes, carecíamos por completo de jurisdicción, y por tanto, sin darnos cuenta, caímos en el error de crear un parque nacional que es como una serie de recortes que no están unidos entre sí, y aquí es donde estamos en el caso que tenemos que ir cada día mejorando con los temas de delimitación de la jurisdicción ambiental que Parques debe aplicar como autoridad de aplicación, y por otra parte del registro dominial de los inmuebles que forman parte y son registrables, y al ser del dominio del Estado Nacional pasan a ser automáticamente del dominio público. Hay un montón de cuestiones para mencionar en este sentido. Tomé este caso porque es muy, muy particular. Incluso estamos en este momento, las autoridades de parques están gestionando una ampliación hacia el sur del Parque Nacional Isla de Santa Fe, y estamos tratando de alertar para que no se repita en este tema esta cuestión de dejar afuera límites geográficos imprescindibles para el manejo completo del área protegida y del libre proceso de los procesos naturales. A ver la siguiente, me parece que con esto era la última de esta parte. No, volvemos un poco para atrás. Lo último es una breve referencia histórica, espero que les guste, pero básicamente repasando todo este tema, nosotros tenemos a lo largo de los 70 y pico de años de historia formal, y diría que podemos remontarnos a 1903, con las primeras iniciativas de creación de lo que hoy es el sistema de áreas nacionales protegidas, el sistema de parques nacionales, con la contratación del paisajista francés Carlos Thays para estudiar la creación de un parque y una colonia militar en lo que hoy es el Parque Nacional Iguazú, y por otro lado la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, la ley de 1928 que creó el Parque Nacional del Sur, la ley 12.103 que crea formalmente el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Nahuel Huapi, los dos primeros dentro del criterio moderno de los parques nacionales, y todos los que se fueron agregando a lo largo de estos tantas décadas de historia, y que hoy conforman un sistema que estamos llegando a las 60 unidades con distintas figuras de conservación. En un momento, en el año 1971, la ley 19.292 estableció un primer avance legislativo de mucha precisión, mejorando los antecedentes previos de los parques nacionales existentes a ese momento, y configura el régimen de parque nacional en sentido estricto,
y también configura el régimen de la Reserva Nacional en sentido estricto y del Monumento Natural de la Nación en sentido estricto, y crea y delimita 8 parques nacionales y 13 reservas nacionales. Por ejemplo, 3 de ellas dentro del Parque Nacional Lanín, que como complejo le damos un solo nombre, pero el Parque Nacional Lanín está compuesto por una zona de Parque Nacional en sentido estricto y 3 reservas nacionales. Hay otros parques que tienen 2 reservas nacionales, hay algunos que tienen uno solo y algunos que no tienen ninguno. Las reservas nacionales muchas veces se crearon, y esto habla ahora, pasé a hablar de, de los límites periféricos del ámbito de aplicación de la ley de parques a las definiciones internas de distintas figuras o categorías de conservación, que muchas tienen que ver con que en algunos parques nacionales, no muchos, pero sobre todo en Nahuel Huapi y Lanín, tenemos muchos predios en el dominio privado que están sujetos a las restricciones de la Ley de Parques Nacionales, y en otros casos fueron definidos como un criterio que no comparto demasiado para el establecimiento y el desarrollo de infraestructura para el uso del visitante. La Ley de Parques Nacionales establece que si bien es una obligación la visitación por el público para el conocimiento de la naturaleza, la sensibilización hacia la conservación de los recursos, mucho más modernamente, o de la admiración por el paisaje y el disfrute, establece que los servicios al visitante, en lo posible, deben estar en la Reserva Nacional. Muchas veces los lugares más importantes de visitación están dentro de zonificación de parque nacional en sentido estricto. Ahí se desarrolla la infraestructura mínima para una adecuada y satisfactoria visita por el público, y eso requiere una excepción especial hasta hace poco del propio presidente de la Nación, actualmente del ministro de Ambiente, para que Parques Nacionales pueda desarrollar infraestructura de atención al visitante dentro de cada parque nacional, en sentido amplio parque nacional, y entonces estamos hablando de la delimitación interna. La ley 19.292 innovó mucho y mejoró y modernizó mucho sobre ese tema. Es una ley bien compleja cuando se mete a delimitar los 8 parques nacionales y las 13 reservas nacionales, pero como todo es perfectible y mejorable. Modernamente, entre esas 28 áreas que les hablaba cuando yo ingresé en Parques Nacionales a la actualidad, seguimos teniendo errores en común en esto que para nosotros es esta cuestión de delimitar, medir, inventariar este activo que es nuestra responsabilidad administrarlo coherentemente. Yo espero haber sido claro en esta exposición. Miriam, haceme un gesto diciéndome que sí, por favor. Pero quería además meterle No, sí, algo. quedó. Ahora vamos a ver de acuerdo a las preguntas, pero creo que sí es muy claro. Y bueno, lo que no está claro se puede aclarar. Con las preguntas, sí. Y yo quisiera agregar entonces, ya que hablamos de los límites, una suerte de homenaje. Yo soy un frustrado estudiante de historia, así que voy a aprovecharlos a ustedes, voy a abusar de ustedes haciendo alguna homenaje, reflexión histórica, eh, y un homenaje. En este caso están viendo al Perito Moreno, Francisco Pajayo Moreno, el creador, reconocido por parques nacionales como su prócer, diría yo. No es el único, es el más reconocido, de los que fueron grandes iniciadores de lo que hoy es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero la siguiente, junto con Moreno, que acá lo vemos en una foto que me parece maravillosa, cuando en el laudo arbitral que la corona inglesa, conforme a los pactos de Mayo, tenía que intervenir para definir los límites entre Argentina y Chile. Lo vemos ahí al Perito Moreno en un almuerzo en el campo, con un perro durmiendo sobre sus piernas,
Parado, Emilio Frey, otro gran colaborador de Moreno, y de botas y boina, más erguido, el representante de la corona inglesa, Thomas Holditch. Y siempre admiré lo que hicieron estas personas en esos años, esto es 1898, 1902. Yo me sorprendo con las diferencias en la tecnología que tenemos disponibles desde que yo ingreso a Parques, por ejemplo, en materia de artefactos para la medición, entre 1992 y el 2022, que me parecen increíbles, y me pregunto si serán tan importantes como los que tuvieron esta generación entre el siglo XIX y el XX, entre el caballo y la aparición del avión. Pero admiro profundamente cómo resolvían en esos tiempos el conocimiento de la naturaleza, sus descubrimientos, y además la delimitación nada menos que la frontera entre dos países hermanos. Adelante, Alejandro. Uno de sus colaboradores de Moreno es Clemente Onelli, un tano, le decían el más argentino de los tanos, o el más argentino de los gringos. Nació en Roma, murió en Buenos Aires en el 24, fue, como toda esa generación, multidisciplinario, naturalista, geógrafo, arqueólogo, paleontólogo, fue director del Zoológico de Buenos Aires, fue colaborador y amigo del perito Moreno en la Comisión de Límites. Adelante. Fue el encargado de hacer, para demostrar o, digamos, presentar al perito, sobre todo al chileno, la tesis de que había que enfocar la delimitación de Argentina y Chile a través de las más altas cumbres respecto al criterio del divortium aquarium de los chilenos. Finalmente se llegó a un caso intermedio, pero en este caso la operación de desviar el río Fénix, en ese momento, de la cuenca del Pacífico a la cuenca del Atlántico por la cuenca del río Deseado, fue hecho por Onelli, creo que en 18 días, a pico y pala. Y él dice que también con un revólver, para apurar a la gente que tenía que hacer eso. Es una foto de época del río Fénix. Adelante. En 1898. Acá en esta foto del Archivo de Histórico Nacional, Morelo, Emilio Frey, que fue primer intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, llamado Parque Nacional del Sur, don Clemente Onelli, el perito inglés, recorriendo la región, y miren lo que es eso, entre el lago Lácar y el fiordo de Última Esperanza, en Chile, en 1901. Uno hace ahora eso y es un héroe con la ropa de Polar, con el equipo ultraliviano, con el GPS y todos los artilugios de la tecnología. Y siempre cuento una anécdota de Onelli, estableciendo en sus tareas de asistente de Moreno en el establecimiento y la definición de esos límites, para mí heroicos en esos años. Él cuenta en un momento, tiene que caer a recorrer un lugar, encontrar un equipo de la Comisión de Límites en Santa Cruz, y va con 3 personas a caballo, guiado por una tablita con un escrito en carbón, donde decía por dónde tenía que subir hasta determinado cerro, y desde ahí, buscando la divisoria de aguas, caer hacia el campamento de la Comisión de Límites. Y uno de estos asistentes, ayudantes, se retrasa, un viejito, Torres. Se retrasa, Onelli pregunta que por qué no está, le dicen no, se quedó a fumar un cigarrillo. Onelli, el clima era horrible, con muchos grados bajo cero. Onelli se enoja bastante, vuelve a buscarlo a este viejito, a don Torres, y lo encuentran con una sonrisa, con el papelito del armado movido por el viento, muerto. Y ahí cuenta él en su libro Trepando los Andes, el viejito había muerto. Fue vuelto a cargar sobre su mula, y tristes y lentos íbamos los 3 en pequeño convoy, acompañando al sepulcro
de esa oscura víctima de los límites argentino-chilenos. El cielo se había totalmente cubierto cuando llegamos a la orilla del río Caracoles, donde una pequeña mancha de bosques nos daría abrigo a la noche. Unos troncos derribados y unas piedras indican el lugar donde desde hace, yo diría, 123 años descansa Torres. Quería contarles esta anécdota que para mí es un homenaje a todos los que a lo largo de nuestra historia han puesto sus esfuerzos, tanto personales, humanos y tecnológicos, al servicio de los límites y en este caso de quienes nos toca administrar los recursos naturales de nuestro país. Muchas gracias.